Temporada 2, Episodio 3. La economía de los jesuitas y su relación con la minería en el Bajío. Esta tertulia es presentada por Interimagen de México, tu marca a la vista de todos. Invitada especial en este episodio, maestra Adriana Ortega. Los jesuitas requerían la garantía de venir a instalarse a Guanajuato, por lo que con el empeño del gobierno y con el deseo de convencerles, se garantizó la entrega de propiedades que les permitieran sostener la orden, lo que dejaba ver lo vanguardistas que eran estos sacerdotes, pues solicitaban ciertas garantías para ir a donde se les solicitara. El registro de estos bienes inmuebles se identifica en la investigación realizada por la maestra Adriana Ortega, quien ha revisado documentos de un archivo en Chile y en el propio Archivo Histórico de León, que coinciden con el momento en el que se hace el decreto de que podían venir. De igual forma, coinciden al momento en que son expulsados. Cabe señalar que este caso fue particular, pues no ocurrió igual en otros territorios, posiblemente por la inestabilidad en la frontera con la Nueva Galicia. Pero es de resaltar bajo la mirada de esta investigadora que es muy sorprendente encontrar que uno de los bienes que la compañía recibió para esta garantía de su labor educativa fue una hacienda de mineral y una mina, esta última llamada del Horcón, las cuales, a la salida de los jesuitas del territorio, ambas seguían en función. Es decir, los jesuitas se adaptaban y trabajaban de manera efectiva con los bienes que les eran entregados. Esto fue en Comanja de Corona y en algunas minas en la Sierra de Santa Rosa, diferente a León, pues reciben tierras de ganadería, propiedades rústicas ganaderas y agrícolas. Todo ello está en los inventarios realizados por la Corona, lo que deja ver que los jesuitas son extraordinarios administradores de cualquier tipo de bienes que se les entregan y además les hacían un inventario cada 2 años de cómo estaban funcionando esas propiedades. Cabe señalar que, de acuerdo a la maestra, la búsqueda de registros sobre el trabajo de los jesuitas y el desarrollo económico con la custodia de esas propiedades refiere que no existe libro o documento sobre el tema en cuestión, pues al parecer no se ha investigado en el tema de manera profunda. Este tipo de situaciones, como fue el caso del trabajo en minas, les causó muchos problemas a los jesuitas. Incluso fue el motivo de la siguiente salida. Es decir, llegaron, trabajaron y fueron logrando fundar más obras, pues de acuerdo a los datos obtenidos por la maestra Ortega, antes de ser nombrado un colegio, la instalación de las obras requería un proceso. Primero les daban una casa residencia, luego les daban un hospicio y al paso del tiempo les daban la oportunidad de que se convirtieran en colegio. Y por último, la instalación para poder impartir estudios superiores. Y hablando de la última salida de los jesuitas, se dice que todo comenzó por el mal manejo de un padre que llevó a la bancarrota al colegio instalado por aquellas épocas, por lo que el padre general pide el cierre de este, a lo cual la población responde furiosa cuestionando la decisión, sobre todo porque fue la misma sociedad quien había realizado aportaciones en beneficio de la orden. Recapitulando, este breve análisis nos deja ver cómo en tan poco tiempo los jesuitas mantenían una buena administración de los bienes, cómo funcionaban a partir de la garantía de los bienes, su obra y misión, cómo se vinculaban con la gente, su organización y su capacidad de adaptarse. Por último, es importante mencionar que se trajo a los jesuitas aun cuando ya existían otras órdenes en la ciudad. Y se llevaban muy bien los jesuitas con los franciscanos que estaban aquí. Sí, Se sí, llevaban porque muy bien, se dejaban la chamba. Salían unos a misión o de visita. se encargaban el y changarro. se encargaban ¿cómo? El changarro. Changarro. Y también los juaninos. Y también los, También los juaninos. Porque unos atendían la instrucción pública, otros atendían la salud y otros atendían a la feligresía más desvalida. Entonces hubo realmente una gran concordia y eso, y la cercanía con los Altos de Jalisco, en donde hubo muchísimos extremeños que habían vivido la Reconquista, pues claro que produjo aquí una mentalidad que explica perfectamente lo que luego fue la cristiana. Además de que se complementaban. Por ejemplo, yo he visto muchos registros de bautizos y de matrimonios y todo eso, de funciones y así.
firmadas por el que se quedaba encargada, que era un jesuita, o en turno, pues, ¿no? Entonces firman, y entonces Compañía de Jesús, ¿no? Cosa que, bueno, en otras partes no sucedía esta cordialidad, pues, entre órdenes religiosas, ¿no? Siempre había como muchos celos, sobre todo la Compañía de Jesús generaba muchos celos, y yo creo que también eso fue una parte del asunto muy importante de la expulsión, pues porque luego empezaron a tener éxito económicamente, socialmente, políticamente, siempre se han vinculado con las élites, claro. Y siempre han trabajado de una manera muy eficiente sus propiedades, ¿no? Y es algo que se ve materialmente, documentalmente como en los hechos, ¿no? Por ejemplo, había siempre dentro de la organización de la compañía un administrador de bienes, siempre. O sea, así como alguien que organizaba la doctrina, alguien que organizaba los estudios, alguien que organizaba a la gente que trabajaba ahí en las casas o en las propiedades, había siempre un padre jesuita administrador. Y entonces hay administradores de hacienda que entregaban libros contables que se pueden consultar, ¿no? Y que es uno de los éxitos, o que fue uno de los éxitos de la Compañía de Jesús, los registros que hacían, ¿no? No solamente para ver, ¿no?, cómo andamos en términos económicos, si estamos perdiendo o ganando, ¿no?, sino porque les venían a auditar. Y además de eso, esa sistematicidad que también se ve reflejada en los estudios, en la doctrina, en las misiones, o sea, tenían que ir a contar, pues, cuántas misiones, cuántas gentes entraron a la doctrina, o sea, unas contabilidades minuciosísimas, ¿no? Por ejemplo, donativos de la gente de León. Hay listados de gente de León que participa con donativos constantemente para las actividades y se pueden leer, ¿no? Esa sistematicidad en la organización propia del Colegio de la Compañía, que no nada más es en León, ahí yo pude ver los registros de León, es en todas partes del mundo, porque eso es lo increíble, les permitió esa unidad en la dispersión. Maestra, y los jesuitas en ese sentido, es decir, le rendían cuentas a Roma, pero también le rendían cuentas a las élites con las que se involucraban en las regiones. Es decir, ellos solicitaban garantías en avanzada, ¿no?, para llegar a un territorio. Uh-huh. Y toda vez que ellos empezaban a incrementar la productividad y empezaban a influir favorablemente en el territorio, también le decían a las élites, así vamos, o de alguna manera ya se desvinculaban. No, yo no he visto esa, o sea, yo no he encontrado en el archivo de León, por ejemplo, ningún registro de esa naturaleza, pero evidentemente los daba... Los resultados se palpaban en el ambiente, exactamente, en la atmósfera, o sea, ya había como una fusión. Uh-huh. Es que ya participaban de las fiestas, ya organizaban las fiestas, las procesiones, las devociones. Yeah. Las devociones las devociones jesuitas, claro, empezaron a meterse y a permear toda la actividad religiosa y social de la comunidad. O sea, es que debemos de empezar pensar en ese momento es que todo lo envuelve la religiosidad y la espiritualidad, esa forma de operar, ¿no? O sea, entonces, de esa manera, no es que tengas tú que reportar, pero es que empiezan a organizar y a tener presencia en todos lados, sí, y además se involucran en el cabildo, y además comercialmente pues sí, mandan cosas a las misiones jesuitas, por ejemplo, de Baja California. De otros lados, claro. ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, los jesuitas de Ibarra, o sea, los que tenían, porque Ibarra, que también fue una hacienda jesuita, se convierte después en el fondo de las Californias, ¿no? Entonces, se ven, por ejemplo, todos esos registros de cómo tienen una fuerza y una presencia social, aunque no reporten, ¿no? Sí. ¿No? Sí, además las élites tampoco se lo solicitaban, ¿no? O bueno, todavía no hay evidencia de ello, claro. Se ponían en sus manos. Pero sí, por ejemplo, lo que sí vi es que en las tierras por ejemplo, aquí están todas las haciendas, mira, en Los Remedios, Cerrito de Matanzas, San Pedro de la Loza, Cieneguilla, San Pedro de Comanja, La Hoya, San Ignacio. ¿Han visto a San Ignacio? Está padrísima, es una comunidad de León, es una comunidad rural, okay, que se llama San Ignacio. Nadie en León, Guanajuato, sabe que
esa propiedad rural que todavía existe, que vive la gente ahí en León. Yo fui a hacer unas entrevistas y además me metí a la iglesia del Casco de la Hacienda. Wow. Ya no tiene techo y fue propiedad jesuita, ¿no? La Soledad, todo esto, las propiedades de Comaja, son espacios que corresponden al patrimonio edificado de León, ¿no? Y que en León no se sabe. Entonces, bueno, la historia de alguna manera es eso, es como tener elementos como para ir apropiándonos no solamente de las cosas que vamos conociendo, sino tiene otro sentido, es acercarte al patrimonio, ¿no? A la memoria, a lo que es un pueblo, y que están ahí las cosas, no nada más estamos inventando, ¿no? Y luego no se nos vincula con la minería. Bueno, siempre somos el zapato más grande del mundo, ¿no? Pero es un tema tabú, la minería, maestra. O sea, ¿por qué no se habla poco? ¿Por qué no simplemente se sabe? Es ignorado. Es desconocimiento. Exacto. Es total ignorado. Desconocimiento. O sea, nosotros somos el gran zapato de México. Sí. Y ahora parece que nos pegan un poquito a la industria automotriz. Pero no. De entrada somos la curtiduría y el calzado. Sí, de ahí no nos movemos. De ahí no nos movemos. Bueno, no importa, sí fue un espacio muy importante. Pero el tema de la minería es tema en León. Seguro. ¿Por qué? Por esta cercanía a Sierra de Lobos, por la sociedad vinculada. Había mineros que vivían en León y se iban a trabajar, muchísimos. Es que fueron mineros. Sociedades conjuntas y de intercambio. Eran 3 alcaldías mayores. La alcaldía mayor ganadera, que era la de Santa María de los Lagos. La alcaldía mayor agrícola, que también tuvo de minera, que fue León con Sierra de Lobos, y la alcaldía mayor minera, que fue Guanajuato. Agricultura, ganadería y minería fueron actividades complementarias entre sí, que tuvieron mucho que ver con la cercanía geográfica de estas 3 cabeceras de alcaldía mayor. Y las minas influyeron en la bonanza, en la prosperidad, por en la supuesto, infraestructura de la ciudad, a ver, en esa época, de la villa, quiero decir. En esa época, en el siglo XVIII, las 3/4 partes de la minería, de la producción de plata en el mundo, la generaba Guanajuato. Entonces, a ver, León, ese trípode que dice el doctor, de la agricultura, el comercio y la minería, que son el sustrato, el sustento de este camino real que está en movimiento constante, y la fundación de ciudades y la fundación de bueno, pues cuántos ¿cómo se llaman estos mesones que hay en León? Hay miles. Pues era paso porque era zona minera. Porque de aquí y el barrio con la curtiduría, porque era para arreglar los carruajes que pasaban por aquí. Claro, todo lo que se utilizaba, todos los aperos que se utilizaban en la minería, en la agricultura, pues salían de León. Así es. ¿No? Entonces tenía, o sea, porque es una triada, o sea, es una triada de todo este movimiento que va fortaleciendo a las comunidades, y León es parte de eso. Nadie ve eso. Y nadie ve la presencia de León en el camino real, y nadie ve esa. ¿Por qué? Porque yo creo que también es parte de la cultura de los leoneses. Son prácticos. O sea, no. Eso de andar figurando, no. A mí, que sí me deje. ¿Sí me entiendes? Eso también lo explica el hecho de que León haya sido siempre ciudad del refugio. Además. Vienen las nuevas generaciones, a las que poco recuerdo les traerá un edificio de Don Luis Long. Lo tiran para hacer un estacionamiento y sacar dinero y garantizar su situación económica. Pero por eso, no es es un pueblo, León, un pueblo en el sentido sociológico del término, dañado por la riqueza. Sí. Porque San Miguel de Allende, Guanajuato, Lagos no tuvieron la opulencia económica que tuvo León, y consecuentemente a León no le interesó conservar el patrimonio histórico. Por fortuna conservamos algo, pero mucha parte se destruyó, y allá no, porque aquí hubo una prosperidad económica generada por la inmigración, que es bienvenida en muchas cosas, pero que no se le podía exigir que tuviera arraigo en lo que no conoció de niño. Hasta los años 70 comenzó una vez más a organizarse el conocimiento y el amor por lo nuestro. Siempre existió. Es una injusticia negar la existencia de gente tan valiosa
en esas generaciones. Alguna vez yo llamé a esa generación de los custodios. Entonces es muy importante también rescatar esta memoria que existe y existió, y tenemos los testimonios. En el siglo XIX, pues toda la escuela de música que fundó La Inquietud, que dejó Ángela Peralta cuando vino a cantar a la Plaza de Gallos. La primera biblioteca del Estado, cuando la independencia, pues fue la de aquí de León. En fin, hay muchas cosas, una sociedad como La Trapa, la Sociedad de Enseñanza Popular que fundó Rosas Moreno, que fue la primera sociedad que hubo en México de enseñanza gratuita para obreros. Es decir, muchas cosas tenemos de qué enorgullecernos, pero las desconocemos. Catarata de motivos de orgullo que tenemos para conocerlos, para difundirlos, y no para caer en el error de decir, oye, yo quiero ir a León, ¿qué me recomiendas visitar? Pues es una ciudad, mira, te compras ahí los zapatos que quieras, y luego pues tienes cerca San Miguel de Allende, Guanajuato, Lagos, todo eso pues te conviene, y allí en León pues los zapatos. Sí. Qué lamentable que un lugar en donde escribió un poeta como Vicente González del Castillo, o como José de Jesús González, o un compositor como Francisco Barajas, o un pintor como Juan Nepomuceno Herrera, o un artista que aquí se templó y aquí se formó porque es el eslabón perdido del grabado en México como José Guadalupe Posada, eso lo ignoramos, no lo conocemos. Es una verdadera lástima. El día que se rescate ese conjunto de valores, tendremos un motivo mucho mayor que los zapatos para sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Pues nos deja ver esta charla muy rica, que pues la influencia de los jesuitas no solo fue por un colegio o una universidad, hay mucho más atrás, mucho más de fondo, mucho más que aprender, y lo hemos dicho en otros programas y no nos cansamos de decirlo, que con esta búsqueda de la identidad, pues tenemos que ir a las raíces y tenemos que reconstruir a veces, pero con el conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, Víctor, pues un agradecimiento a estos invitados de lujo, y ni modo, maestra, pues queda invitada para otro programa. No, pues ni modo, si no voy con el doctor, pues no. Y necesitamos ir con las botas, ¿eh? No, sí. Yo creo que afortunadamente hay mucha tela donde cortar. Maestra, por supuesto que agradecemos muchísimo su generosidad, el tiempo y toda su sapiencia, igualmente, doctor. Y por fortuna tenemos, hay muchos hilos todavía que pueden seguir jalándose, muchas hebras que nos dan una guía y una pista de entender el suelo en donde estamos, ¿no? De poder recuperar esta capacidad de valorar y poner en valor toda esta memoria, toda esta historicidad, justo para nuestra generación y especialmente las generaciones emergentes, ¿no? Se corre el riesgo de seguir erosionando las ciudades, de seguir derrumbando la memoria, de seguir negando el pasado, y no vemos por qué eso siga vigente. Afortunadamente tenemos cada vez más herramientas al alcance, ¿no? El internet, los recursos informativos, voces como ustedes, capacidades como las de ustedes, que a final de cuentas se va creando un lazo intergeneracional, ¿no? A nuestra generación le toca tomar esta estafeta y asumirla con toda plenitud, porque, bueno, entendemos que México ha sido tratado con poco respeto en algunos momentos y en algunas ocasiones, y es no estoy hablando de rescatarlo, ni mucho menos, no nos vamos a poner la capa de Superman, pero sí apreciarlo, valorarlo, entenderlo, conocerlo, reconocerlo, y sobre todo compartirlo a las infancias, a las juventudes. De alguna manera esa es un poco la clave, el depositar la semilla ahí. Tenemos cosas enfrente que no alcanzamos a ver, las tenemos tan cerca y las tenemos tan visibles que no las vemos, y pues entendemos que parte de todos estos diálogos justo abonan a todo eso, ¿no? Desenterrar el pasado, poder quitarnos esta venda que tenemos en los ojos y saber apreciar lo propio, ser militantes de lo propio, de lo inmediato. Ya después vendrán los temas que quieran, es decir, los contenidos universales de otros lados, pero me parece que sí es una responsabilidad cívica el poder entendernos de entrada, entender nuestro pasado, nuestros orígenes, nuestras raíces, y poderlo compartir. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisieran cerrar también con alguna reflexión, maestra, doctor. No, pues gracias por invitarme, doctor, ustedes también. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Más bien. Yo soy no sé, amante ahora sí que de la historia, porque precisamente eso, o sea, la historia nos fortalece, nos da piso, nos explica,
O sea, no es una cosa de que pasó y pues ya se murió, sino que pues nos alcanza, ¿no? Entonces eso es fundamental, porque es nuestra carta de nacimiento, nuestro sello, ¿no? No hay Muchísimas nada gracias. que carezca de historia. Lo que se carece del conocimiento, pero no de la historia. Si quieren, Gracias, doctor. si quieren Gracias, y maestro. no nos cortan, nos podemos seguir, ¿verdad? No, pues, Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.